¿Cómo están? Bueno, quería dejarles este videito por acá, primero para que sepan que les voy a dejar colgado en Classroom un texto de Margarita Vaz que se llama Dimensiones de la Grupalidad, que me gustaría que lo puedan leer o que lo puedan revisar un poco para el encuentro próximo, en donde seguramente vamos a estar trabajando con uno de los temas que me interesa abrir ahora para pensar, para que ustedes puedan ir relacionándolos con sus experiencias cotidianas, para que puedan ir haciendo una revisación de este tema en sus espacios, ¿no? No solamente de la psicología social, sino en sus espacios cotidianos, ¿sí? Por ahí resulta obvio decirles que, o recordarles, mejor dicho, que no se puede pensar al sujeto separado de la sociedad, no se puede pensar la sociedad por un lado y el sujeto por el otro, sino que, bueno, esta relación, ¿no? Construyen como una sociedad, pero al mismo tiempo también construyen la realidad social. Entonces, nosotros y nosotros nos vamos a estar ocupando aquí de pensar esta realidad social a partir de la complejidad, ¿sí? No solamente teniendo en cuenta el orden psíquico, el psiquismo, porque cuando hacemos esa relación de pensar el sujeto con su estructura psíquica únicamente, pensamos el sujeto fraccionado, fragmentado, troquelado, ¿no? En el amplio sentido de la palabra, ¿no? Y la tarea de la psicología social justamente aquí es poder superar estos reduccionismos, poder comprender, ¿no?, que en esta complejidad de sujeto y sociedad y en esa relación que existe hay una complejidad que puede estar pensada. Y justamente el término grupalidad, diferenciado del término grupos, designa un sentido amplio de la palabra porque estamos empezando a hablar, cuando hablamos de grupalidad, estamos hablando de una dimensión que es crucial en la experiencia humana. Esto significa que tiene que ver con el vínculo social, ¿no? Si hablamos de grupo, justamente lo que hacemos es fragmentar, es troquelar, es reducir, porque si tenemos que pensar en grupos, podemos pensar, ¿no?, en grupos específicos, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, en el grupo de hockey, y en cómo se estructura ese grupo, ¿no? Digo hockey porque es uno de los grupos que más habito, porque estoy muy ligada al deporte, pero podemos pensar y cada uno puede pensar en sus propios espacios, ¿no? Y ¿qué es lo que vamos a analizar ahí? Bueno, qué dinámicas aparecen en ese grupo, y podemos pensar en el rol de cada uno de las integrantes de ese grupo, y muchas otras cosas más, ¿no? Pero cuando hablamos de grupalidad, justamente lo que pensamos es a los sujetos y a los grupos atravesados por un contexto de complejidad, ¿no?, que los atraviesa un contexto que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con un modelo económico, que tiene que ver con una realidad específica que se vive en un contexto específico, ¿sí? Es complejizar a los grupos cuando hablamos de grupalidad, ¿sí? Y pensar justamente estos vínculos sociales que existen en la grupalidad con los que se entrelazan los sujetos, ¿sí?, y la sociedad. Nosotros no solamente nos entrelazamos, por ejemplo, con grupos que visiblemente podemos definir o rápidamente podemos decir, bueno, ¿qué grupo frecuentás o en qué grupo te sentís parte? Y yo rápidamente dije, bueno, el grupo de hockey, ¿no? Pero si tenemos que pensar en la complejidad, hay otras instancias de grupalidad que también construyen, ¿no?, relación en mi estar en esta sociedad, ¿no? Y, y ahí es donde podemos también plantear la cuestión del campo grupal, que eso ya lo vamos a estar viendo un poquito más adelante con Ana María Fernández, que es quien plantea una de las del campo de la psicología social que piensa el campo grupal, ¿no? Bueno, además de Pichon Rivieri en su máxima expresión. Bueno, pensar, ¿no?, la grupalidad como campo problemático es justamente esto, salirnos de pensar un grupo isla, un grupo que está conformado ya con un dispositivo, que tiene una función y una tarea en común, ¿no? Pero no podemos reducirlo solo a eso, ¿sí? Pensar la grupalidad justamente tiene que ver con una dimensión constitutiva, que significa que va construyendo no solamente sentido al grupo, sino va construyendo sentido, identidad de las personas en su condición humana, ¿no?, como fundamento y expresión de lazos, ¿sí? Cuando hablamos de grupalidad, justamente hablamos que va construyendo lazos sociales que van definiendo nuestro ser social, o sea, nuestra manera de estar en el mundo y de constituirnos como sujetos justamente en un espacio en donde habitamos, ¿no? Porque nos van construyendo aquellas significaciones de grupalidades que nos atraviesan, ¿sí? Por ejemplo, nos va constituyendo además de las instituciones, pero que las instituciones también constituyen grupalidad, nos van construyendo nuestra identidad, ¿sí? Y desde esta perspectiva, las modalidades de hacer grupos y en términos amplios, la capacidad de ser con otros, tiene que leerse justamente con esta complejidad que nos habita, ¿no? Que nos habita y que también habitamos en algún sentido tomando, ¿no?, ciertas decisiones
que nos permite también una cierta autonomía de habitar el mundo, ¿no? Eso ya lo vamos a complejizar un poquito más cuando conversemos en el próximo encuentro. Pero voy a volver un poco a la diferenciación entre grupo y grupalidad, tratando de definir también un poco el concepto de grupo. Pero sí advierto que aquí no vamos a estar buscando definiciones en cuanto a qué es la grupalidad, ¿no? Al contrario, vamos a estar abriendo a preguntas que complejicen justamente el concepto de grupalidad, para que así podamos ir haciendo una lectura psicosocial de la grupalidad, ¿sí? Porque si nos limitamos a pensar un grupo, podemos decir que un grupo es una estructura formal de un conjunto de individuos que tienen, como les decía anteriormente, un objetivo en común, que tienen una organización y que tienen ciertas relaciones entre sí, y que eso se puede analizar, ¿no? en una dimensión visible, y la grupalidad no se puede analizar a simple vista, por así decirlo, ¿no? O sea, me refiero a que una estructura formal de un grupo sí la podemos ver y rápidamente quizás definir también, pero la grupalidad no la podemos ver, no está visible, no está rápidamente no se hace ver rápidamente en un grupo, ¿no? Esas son las cuestiones de las que se ocupa la psicología social, y nosotros como psicólogos sociales justamente lo que vamos a tratar de ir, entrenándonos es en esta manera de mirar, ¿no?, los grupos teniendo en cuenta estos atravesamientos, ¿sí? Ya también cuando vayamos a la clase, vayamos al encuentro, vamos a poder ir definiendo con algunos ejemplos, quizás con algunas vivencias y experiencias, un poco más cuáles son esos atravesamientos, cuáles son esas constituciones subjetivas grupales que nos van construyendo una identidad social o un ser social, ¿sí? Y sepan también que la grupalidad es trascendental, ¿sí? No es una cuestión solamente que constituye los sujetos de manera individual, sino que es trascendental. Involucra, sí, los procesos psíquicos, pero también los procesos sociales complejos, ¿sí? Vamos a pensar en que para poder comprender estos conceptos hay que también poder comprender la constitución grupal del sujeto, ¿sí? Que tiene que ver con poder reconocer estas dimensiones colectivas que nos habitan. Una compañera el otro día decía, bueno, pero hay que también tener en cuenta los procesos individuales de los sujetos y los procesos que cada uno, cada una tiene, ¿no? En relación a pensar que no todos están dispuestos a hacer una revisación de su propia historia, como por ejemplo el ejercicio que hicimos la semana pasada, o no todos están dispuestos a poder o a compartirla, ¿no? Pero esa singularidad construye una identidad social que es individual, pero que también está atravesada por redes que son simbólicas y que sustentan un orden social, ¿no? Que ese orden social justamente es del campo de lo grupal, pertenece a la grupalidad, ¿sí? Entonces, no es que lo singular está por un lado y lo colectivo por otro, sino que hay momentos en que esas redes, esas significantes se entrelazan para construir justamente el ser social, ¿sí? Un poco para ir introduciendo a estos conceptos y para hacerles una invitación a que hagan lectura del texto que les dejo, y para que luego podamos conversar, podamos ir analizando, ¿no? Empezando a hacer este entrenamiento que les propongo de una mirada o un ojo psicosocial, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias por escucharme y les estaré esperando el próximo lunes.